vamos a hablar de cuando volvió el ex de mi paciente. A ver, ellos habían estado 3 años juntos, se separaron, fue la verdad que una ruptura bastante conflictiva, fue bastante dolorosa, pero pasó el tiempo, pasaron 3 años, ¿sí? Seguramente por mi paciente lo sé, ¿no? Ella había hecho todo su trabajo, ¿no? Fueron 3 años de estar encontrándose en otro lugar, un duelo, hizo un montón de cambios, él no sabemos, suponemos que habrá hecho también su propio proceso, y un día vuelve a aparecer, ¿no? De a poquito, empieza a mandar mensajes, ¿no? A hacer las apariciones mágicas, hasta que un día, bueno, le propone que se vean. Y mi paciente termina aceptando. No muy segura, ¿sí? No entendía muy bien para qué, pero había sido una historia muy importante para ella. Y bueno, quiso ver a ver qué pasaba, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué había pasado después de tanto tiempo? Salieron, fueron a cenar, la salida estuvo muy bien, la salida se fue dando y terminaron en el departamento de ella, ¿no? Y en un momento de la noche, ella le hace la pregunta mágica de ¿por qué ahora? ¿Sí? Pero lo pregunta desde este lugar de que ¿por qué apareces ahora, no? Queriendo saber un poco en qué estamos haciendo, para qué volvés, me querías decir algo, querías ver si te seguían pasando cosas conmigo, o te siguen pasando cosas conmigo, no sé si ya querés retomar la relación, pero qué sé yo, el contacto, qué es, por qué ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero la única pregunta de ella fue bastante cortito y simple, ¿sí? Fue un ¿por qué ahora? Nada más preguntó, ¿sí? Y la respuesta de él fue no te pongas profunda. Y ahí ella se sintió bastante mal, ¿sí? En el momento no supo muy bien qué hacer, bueno, el encuentro siguió, después él se fue a su casa, listo. Y ella se quedó pensando, ¿no? Y por eso después lo trajo a terapia. Él me respondió, no te pongas profunda. Y a ella le hacía ruido, ¿no? Pero a la vez empezaba a cuestionar esto de, hubo muchos momentos de la relación, era esto de, che, vos sos muy intensa, ¿no? Y sos muy profunda y siempre hay que hablar. Y es como que él no siempre cortaba estas cosas. Y el tema fue que, a ver, ahí nos pusimos a pensar en, a ver, no es que ustedes son dos personas que hace 2 meses empezaron a salir y le estás preguntando, che, ¿a dónde vamos? ¿Qué te pasa conmigo? Estás para formalizar, ¿no? Y que el otro se puede sentir todavía un poco apurado y no saber dónde está. Son dos personas que estuvieron 3 años en una relación, ¿sí? Una relación importante. Hubo una ruptura importante, pasaron 3 años, hay toda una historia, hay un montón de agua abajo del puente. Preguntar por qué ahora, un punto es, quiero saber dónde estoy parada. Y la respuesta de no te pongas profunda, ¿sí? La terminamos interpretando, ¿no? Y viendo que era un poquito más de lo mismo. Y era alguien, y era la respuesta de alguien, ¿sí? Que no se quería hacer cargo de lo que sentía, ¿sí? O no quería expresar lo que sentía. Pero en lugar de decir algo como, no sé, me dieron ganas de verte, que es válido, que está bien que quizás él tampoco tuviera todas las respuestas en ese momento, ¿sí? No está mal. Pero una cosa es que él le pueda decir, no sé por qué me dieron ganas de buscarte ahora, no sé por qué me pasó esto ahora, que también es una respuesta que a ella mucho no le iba a servir, pero en donde él se estaba haciendo cargo de no sé dónde estoy parado, ¿sí? Pero él ahí no se hizo cargo de ni siquiera sé por qué te busqué, ¿sí? De alguna manera le tiró como la responsabilidad a ella, el no te pongas profunda es un no pienses, no sientas, lo que te pasa a vos no importa. O incluso hasta me molesta lo que te pasa a vos. ¿Sí? ¿Y por qué quiero hacer este video y traer esto? Porque a veces eso pasa incluso adentro de las relaciones, ¿no? Esto le pasó ya una vez que terminaron y que pasó un montón de tiempo. Pero a ella le terminó dando la claridad de, che, esto era lo que pasaba todo el tiempo en la relación. Alguien que no se podía hacer cargo de lo que le pasaba, porque no quería, porque no sabía, no vamos a analizar lo que le pasaba a él, pero había alguien ahí que no se podía hacer cargo, que no lo podía poner en palabras, y ella necesitando esa claridad, y obviamente cuando no la tenía, más insistía y terminaban todo el tiempo en este juego, ¿no? Y en estas discusiones de él queriendo cortar todo y evitar las charlas profundas, el avanzar, el tener claridad, y ella buscando todo el tiempo esto. Entonces, obviamente que ella se sentía mal, ¿sí? Él se sentía sobreexigido, presionado, ella sentía que nadie la escuchaba, que no la valoraban, ¿sí? Que él no la tenía en cuenta. Y estuvo bueno esto que pasó porque era más de lo mismo y le mostró bien cómo era el patrón, ¿sí? La dinámica entre ellos. ¿Y por qué lo traigo? Porque esto, como les decía, a veces pasa dentro de las relaciones y no nos damos cuenta, ¿no?
el otro no se puede hacer cargo y en lugar de reconocer que no se puede hacer cargo, te termina echando la culpa a vos, te termina invalidando y ahí es donde uno empieza a, ay, pero que soy intensa, ay, pero entonces, bueno, me tengo que callar, me tengo que acomodar, tengo que dejar de molestarlo con mi intensidad y con mi querer saber y querer charlar. Y vuelvo a lo que decía antes, una cosa es hace 2 meses que nos conocemos y todavía no hay profundidad en el vínculo, recién nos estamos conociendo y es lógico que todavía no tengas las respuestas y si yo te empiezo a preguntar te voy a estar presionando, entonces sí, ahí hay como un timing, ¿sí? Estamos fuera de tiempo, pero cuando ya hay un vínculo y uno sigue preguntando y sigue queriendo saber, a veces es por esto de yo necesito la claridad para saber dónde estoy parada, porque me da seguridad y cuando me da seguridad me siento tranquila en el vínculo y entonces te puedo ofrecer lo mejor de mí. En cambio, cuando me siento insegura, ¿sí? Obviamente que me pongo a hacer preguntas, me pongo mal, insisto, vos vas a sentir que te presiono, como vos no me das la respuesta, yo me empiezo a hacer la cabeza, entonces te empiezo a acusar de que no te importo, de que no me querés, ¿no? Y se empiezan a dar esas discusiones que no tienen ni pie ni cabeza y en realidad lo que está pasando es que no estamos pudiendo decir de verdad lo que nos pasa. Pregúntatelo, ¿sos intensa o estás al lado de alguien que no sabe reconocer lo que pasa, ¿sí? Y entonces te hace sentir que sos intensa, ¿sí? Porque obviamente vos te quedás encima con todas esas emociones que no sabes qué hacer y obviamente que cada vez no van como creciendo y aumentando más, porque la incertidumbre es lo peor que podemos sentir. A veces es mejor que nos digan de un algo que quizás nos va a doler, pero que nos permite saber dónde estamos parados, ¿sí? Que la incertidumbre que hace que yo me siga quedando porque hay algo, hay una respuesta que todavía no me das, entonces yo sigo buscando esa respuesta, pero todas las emociones sí empiezan cada vez a crecer más y terminamos en relaciones que obviamente no nos hacen bien.